Nunca pensé que terminaría en comisaría un martes por la noche, con la mano hinchada, los nudillos sangrando, y la chaqueta manchada de una mezcla entre mi sangre y la de otro. Pero ahí estaba. Sentado en un banco de plástico gris, mirando una máquina de café rota, mientras un policía rellenaba el informe con cara de no haber dormido en 2 días. ¿Nombre completo?, me preguntó sin mirarme. Andrés López Herrero. Edad: 42. ¿Y quieres contarme qué ha pasado, Andrés? Asentí. Pero no por cortesía. Es que, sinceramente, no sabía por dónde empezar. Lo que sí sabía era que nada de lo que dijera iba a sonar bien. Porque cuando rompes la nariz de alguien en plena calle, a plena luz del día, necesitas una historia que justifique el desastre. Y yo la tenía. Pero no era una historia simple. Era de esas que empiezan de forma tonta, con un detalle minúsculo que decides ignorar, y cuando te das cuenta ya es demasiado tarde. Ya estás en el barro, lleno de rabia, rencor y preguntas que no sirven para nada. Así que le dije al policía, vale, pero no te rías. Ni me juzgues. Esto empezó hace 22 días. Una noche cualquiera. Era jueves. Me acuerdo porque jugaba el Zaragoza y perdimos, como casi siempre. Estaba en el sofá, cenando una tortilla mal hecha y una cerveza, mientras Laura estaba en la habitación corrigiendo unos informes del hospital. Esa era su frase habitual. Trabaja en el clínico de Zaragoza, en la planta de urgencias. Turnos de locos, estrés, compañeras que siempre están hartas de todo. Yo no me metía. Cada uno a lo suyo. Llevábamos más de 10 años casados, y ya sabes cómo es, después de cierto tiempo, la rutina deja de ser una amenaza y se convierte en una forma de sobrevivir. Ese jueves, mientras recogía la cocina, escuché algo raro. No un ruido fuerte, más bien una ausencia de ruido. Silencio total. No se oía el teclado. Ni su voz. Ni siquiera música de fondo, que normalmente pone mientras trabaja. Caminé despacio por el pasillo, sin pensar en nada raro. Solo quería decirle que mañana hiciéramos la compra juntos. Abrí la puerta y ahí estaba. No había nadie. La habitación vacía. El portátil cerrado. La cama hecha. Su bolso no estaba. Miré el reloj. Las 11:20. No entendí nada. No me había dicho que saldría. Ni con amigas, ni con nadie. Saqué el móvil y le mandé un mensaje. ¿Dónde estás? Lo leyó al minuto, pero no respondió hasta 10 minutos después. Con Sonia, salió de currar tarde. Luego te llamo. Me quedé mirando el mensaje un rato largo. No por celos. No por paranoia. Por intuición. Porque algo no cuadraba. Sonia es su compañera del hospital. Muy maja, buena gente. Pero no son tan amigas como para quedar un jueves a las 11:00 de la noche sin avisar. Y menos si viene de trabajar reventada. Esa fue la primera vez que me picó la mosca. No dije nada. Me acosté y fingí que dormía cuando volvió, casi a la 1:00. Se duchó sin hacer ruido, se metió en la cama y ni me rozó. Al día siguiente, todo normal. Ni una palabra del tema. Los días siguientes me obligué a no pensar. Pero cuando tienes esa sospecha, esa punzada que te perfora el estómago, empiezas a ver cosas. Pequeños cambios. El móvil siempre en silencio. La pantalla bloqueada girada hacia abajo. Mensajes que borra al instante. Salidas improvisadas. La forma en que se arregla más para ir al trabajo que para salir conmigo. Y yo, como un idiota, fingiendo que no pasaba nada. Hasta que pasó. Fue el sábado pasado. Habíamos quedado con una pareja de amigos a cenar. Todo iba bien.
tapas, risas, un vino que sabía más caro de lo que era. Pero de pronto, Laura recibió un mensaje. Lo vi en su cara. Se le cambió el gesto. No dijo nada, solo agarró el móvil y se levantó. Ahora vengo, voy al baño, dijo con una sonrisa forzada. Pero no fue al baño. No tenía sentido, lo sabía. Así que esperé un minuto y salí del restaurante. Crucé la calle. Me metí entre dos coches y la vi. Estaba hablando con alguien por teléfono, caminando de un lado a otro como si la conversación fuera urgente. Pero no parecía una llamada de trabajo. No por cómo se reía. No por cómo dijo yo también te echo de menos. Ni por cómo se mordió el labio después de decirlo. Cuando volvió a la mesa, no dije nada. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Y ahí es donde entra el puñetazo. Hoy por la tarde, después de trabajar, fui al supermercado a comprar unas cosas para la cena. Cuando salía con las bolsas, vi algo al otro lado del aparcamiento. Algo que no debía haber visto. Laura. Subida a un coche. Besándose con alguien. No un beso rápido. Uno de esos que se dan con las manos en la cara, con los ojos cerrados. Con historia detrás. Solté las bolsas. Caminé hacia el coche sin pensar. Lo abrí de un tirón. El tipo se bajó, sorprendido. No me dijo ni hola. Yo tampoco. Solo recuerdo que le pregunté, ¿quién coño eres tú? Me respondió con una sonrisa. Con una jodida sonrisa. Así que le metí un puñetazo. Uno solo. Directo a la nariz. Cayó al suelo. Y eso nos trae aquí. A la comisaría. Con los nudillos rotos. Y el alma también. Cuando el policía terminó de escribir, me miró por primera vez. ¿Y tu mujer? En casa, supongo, le dije. ¿Quieres denunciar algo? No. Solo quería saber. Asintió. Me ofreció una tirita para la mano, pero no la quise. Me levanté. Salí al fresco de la noche zaragozana, que me golpeó la cara como un recuerdo amargo. La historia no ha terminado, lo sé. Solo acaba de empezar. Esa noche no fui a casa. No por orgullo ni por miedo, sino porque necesitaba pensar sin tener a Laura delante fingiendo que todo estaba bien. Me quedé en el coche, aparcado frente a una gasolinera abierta las 24 horas, con la mano dolorida y la cabeza llena de ruido. Pedí un café, de esos aguados que saben a plástico, y me quedé mirando por la ventana sin saber exactamente qué esperaba ver. A veces uno necesita un punto fijo para no desmoronarse, y esa noche mi punto fijo fue el cartel luminoso del supermercado donde la había visto. Cada vez que parpadeaba la luz, recordaba su cara girándose al verme. Ni sorpresa ni miedo. Solo fastidio. Esa fue la parte que más me dolió, el gesto de alguien al que le molesta que le arruines el plan. Al amanecer, conduje de vuelta a casa. El cuerpo me pedía dormir, pero la cabeza no. Aparqué, subí las escaleras y abrí la puerta sin hacer ruido. El olor a su champú aún flotaba en el pasillo. Laura dormía en la cama, tapada hasta el cuello, respirando tranquila como si nada hubiera pasado. Me quedé de pie mirándola unos segundos, intentando encontrar en esa cara la mujer con la que me casé, la que me hacía reír en los viajes o me abrazaba sin motivo. Pero lo único que vi fue una desconocida. Una actriz en su propio escenario doméstico. Fui a la cocina, me serví otro café y abrí el portátil. No por venganza ni por curiosidad, sino por necesidad. Quería entender con quién estaba metida, cuánto tiempo llevaba la mentira, y por qué demonios había tenido que enterarme así. Abrí el navegador, entré en su correo porque compartíamos la cuenta familiar para cosas del banco y las reservas de viajes. No esperaba encontrar nada, pero sí.
Allí estaba. Un intercambio de mensajes con alguien llamado Mario C. No había fotos, ni frases explícitas, ni te quieros. Solo una conversación aparentemente inocente sobre horarios y cafés, pero con un detalle que me mató, el tono. Era el tipo de charla que dos personas tienen cuando se conocen demasiado bien. Cuando no necesitan decir lo obvio porque ya lo han dicho muchas veces en privado. No hacía falta ver fotos ni mensajes subidos de tono, bastaba con leer entre líneas. Ese gracias por el otro día y él me encantó verte que se repetían como una rutina. Cerré el portátil y me quedé en silencio. No me temblaban las manos, ni lloré, ni grité. Solo me quedé quieto, completamente vacío. Pensé en lo estúpido que había sido, en los meses que había ignorado las señales, en las veces que me acosté a su lado pensando que estaba cansada del trabajo cuando en realidad estaba cansada de mí. Y lo peor fue que, aun con todo eso, no sentía odio. Sentía una tristeza seca, como cuando te dicen que un amigo se ha ido y no puedes hacer nada. Laura se despertó sobre las 9. Bajó a la cocina en pijama, despeinada, con esa naturalidad que solo tiene quien no se siente culpable. Me vio sentado, con la taza vacía delante, y me preguntó si había dormido mal. No respondí. Me miró raro, y sin esperar mi respuesta, encendió la cafetera y empezó a preparar su desayuno. Ese gesto de normalidad fue el detonante. ¿Quién es Mario? Le solté. No levantó la vista. Solo tardó un segundo, pero ese segundo bastó para confirmar lo que ya sabía. El movimiento de sus manos cambió, la espalda se tensó. Luego intentó disimular, sonriendo como si no entendiera. ¿Qué Mario? El del correo. Mario C. El que te encanta ver. Se quedó quieta. El silencio duró tanto que pensé que se haría la tonta para siempre. Luego respiró hondo y se giró. Es un compañero del hospital. No es lo que piensas. Perfecto, explícame qué pienso. Estás sacando las cosas de contexto, Andrés. Trabajo con él, hablamos a veces, tomamos café. No hay nada más. La frase era tan perfecta que parecía ensayada. Lo había dicho antes, seguro. Quizá a otra persona, o a sí misma frente al espejo. Yo no respondí de inmediato. La miré con calma, y eso pareció incomodarla más que si le hubiera gritado. ¿Me vas a decir que no te he visto besándote con él en el parking del Alcampo? Le dije finalmente. No hubo sorpresa. No hubo negación. Solo una mueca de derrota. Ni siquiera preguntó cómo lo sabía. Solo se llevó las manos a la cara y se quedó callada. Ese silencio lo llenó todo, como si el aire se hubiera vuelto espeso. Andrés, no sé qué quieres que diga. La verdad estaría bien para empezar. No fue planeado. No sé cómo pasó. Llevábamos tiempo hablando, nada serio, pero nos entendemos. Y, no sé, me hizo sentir viva otra vez. Cuando pronunció esa última frase, me quedé helado. Viva otra vez. Como si conmigo estuviera muerta. No lo dijo con malicia, pero dolió como si me hubiera escupido en la cara. No respondí. No podía. Ella siguió hablando, atropellada, intentando justificar algo que ya no tenía arreglo. Yo no quería hacerte daño, de verdad. No era mi intención que esto se descontrolara. Fue solo un momento, un error, una tontería. ¿Una tontería? Interrumpí. Lo llamas tontería porque no te costó nada hacerlo. Su mirada cambió. Ya no era defensiva, sino fría. Como si la culpa se le hubiera agotado. No voy a discutir. Estás alterado. No vas a entenderlo ahora. Tienes razón, no lo entiendo. Pero no porque esté alterado, sino porque no hay nada que entender.
Lo hiciste y punto. Guardó silencio. Cogió el móvil, lo metió en el bolsillo de la bata y subió las escaleras. Escuché cómo abría el armario, cómo movía las perchas. 10 minutos después bajó vestida, con el bolso en el hombro. Voy al hospital. No tengo nada más que decir ahora. Y se fue. No intenté detenerla. Me quedé sentado, mirando la puerta cerrarse. El reloj marcaba las 10:15. Era la hora exacta en la que solíamos salir juntos los sábados a hacer la compra. Y ahí estaba yo, solo, con una cocina que olía a café y una vida que olía a mentira. Pasé el resto del día como un autómata. Ordené la casa, lavé los platos, incluso saqué la basura. Todo sin pensar. No quería llamar a nadie ni contar nada. Ni siquiera a mi hermano, que habría venido en 5 minutos si le decía que algo iba mal. No. Esto era mío. Era mi desastre y tenía que entenderlo solo. Cuando Laura volvió por la noche, no me habló. Ni yo a ella. Cenamos en silencio. Solo el ruido de los cubiertos y el telediario llenaban el salón. Cada palabra que no dijimos fue un golpe más. Antes de irse a dormir, dejó su móvil en la encimera del baño mientras se duchaba. Lo miré. No lo toqué, pero lo miré. La pantalla se encendió con una notificación. Mario C. Un solo mensaje, lo de hoy fue una locura. Te necesito. Sentí un calor en el pecho, una mezcla de rabia y resignación. No lo abrí. No lo borré. Solo apagué la pantalla y me fui a la habitación. Ella salió del baño envuelta en su toalla, fingiendo normalidad, y se metió en la cama sin decir palabra. Yo me tumbé al borde, mirando el techo. Sabía que no iba a dormir. Ya no se trataba solo de infidelidad. Era algo más profundo. La traición era lo de menos, lo que dolía era el desprecio silencioso, la indiferencia con la que me había borrado sin siquiera pelear. Y en ese momento entendí que esto no iba a acabar con una simple discusión ni con lágrimas en el sofá. No. Esto iba a tener consecuencias reales, visibles, concretas. Porque cuando alguien te quita la verdad sin pedir permiso, solo te queda una cosa, devolvérsela, aunque duela. No sabía cómo, ni cuándo, pero lo haría. Y esta vez no me temblaría la mano. El domingo amaneció con un silencio distinto, uno que no era solo el de un piso vacío sino el de un lugar en el que ya no quedaba nada que decir. Me levanté temprano, hice café, me senté frente a la ventana y vi a los vecinos salir con los niños rumbo al parque. En ese momento tuve claro que no podía seguir en modo espectador, mirando cómo mi vida se hundía mientras fingía que todo era parte del proceso. Necesitaba enfrentarla. No porque esperara una disculpa, sino porque quería ponerle nombre a lo que había pasado. Quería escuchar de su boca si pensaba seguir mintiéndome o si, al menos por un momento, le quedaba un gramo de respeto hacia mí. Laura bajó pasadas las 10, con el pelo mojado, vestida para salir. Llevaba esa ropa casual que usaba los domingos para ir a tomar café con alguna amiga o para pasear sin rumbo por el centro. Cuando me vio sentado en la mesa, su gesto se tensó. No hizo falta que dijera nada, ya sabía que la conversación que había evitado el día anterior la estaba esperando en el comedor. Se sirvió un café sin preguntarme si quería otro y se sentó frente a mí. ¿Vas a salir otra vez? Le pregunté. Sí, he quedado con Sonia, respondió sin mirarme. Deja de usar a Sonia para cubrir tus salidas con Mario. No la metas en esto. Su mirada se clavó en mí, primero con sorpresa y luego con un cansancio evidente. Andrés, no empieces. No voy a tener esta conversación ahora. La vas a tener, Laura, porque ya no me voy a callar. Llevas meses mintiendo y tratándome como si fuera idiota. Ayer te pedí la verdad y elegiste salir corriendo.
Hoy no te vas hasta que me la des. Se recostó en la silla, respiró hondo y se cruzó de brazos. ¿Qué quieres que diga? Ya lo sabes. Lo nuestro se acabó hace tiempo. No quería herirte, no quería destruir lo que teníamos, pero tampoco puedo seguir viviendo fingiendo que todo está bien. No se acaba algo sin hablarlo. No te he golpeado, no te he insultado, no te he sido infiel. Si esto se acabó, al menos ten la decencia de admitir que lo destrozaste tú. No es tan simple. Tú te desconectaste, Andrés. Dejaste de estar presente. Todo giraba en torno a tu trabajo, tus proyectos, tus rutinas. Yo era parte del mobiliario. Ni siquiera notabas cuando me esforzaba por mantenernos a flote. No te jode, Laura, qué fácil decir eso ahora. Que te aburriste, que necesitabas emoción. Te buscaste un tipo nuevo y de repente el problema soy yo. No lo entiendes. No fue una búsqueda, fue algo que se dio. Él me escuchaba, me hacía sentir que valía algo, que lo que decía importaba. No fue solo sexo. Esa frase me cayó como una piedra. Me dolía más oír que había encontrado comprensión que saber que se había acostado con él. No respondí enseguida porque sabía que si hablaba iba a gritar. Me quedé callado, con las manos sobre la mesa, mirando cómo el vapor del café se disipaba. ¿Y qué piensas hacer ahora? Pregunté finalmente. No lo sé. No he pensado tanto en eso. Claro que lo has pensado. Nadie arriesga su matrimonio, su casa y su dignidad sin tener un plan. No tengo plan. Solo sé que no puedo seguir viviendo contigo fingiendo que somos felices. Pues no vas a seguir fingiendo. Me levanté despacio. Vas a coger tus cosas y te vas a ir con él, con tu Mario, o como se llame. Yo no pienso compartir techo con alguien que me mira como si fuera un estorbo. No voy a hacer las maletas hoy, Andrés. No voy a irme corriendo como si fuera culpable de un crimen. Has cometido uno, Laura. No hay cárcel para eso, pero lo hiciste igual. El tono subió. Los dos sabíamos que estábamos cruzando una línea de la que ya no habría retorno. Ella se levantó también, dejó la taza en el fregadero y se apoyó contra la encimera. No quiero discutir, Andrés. No sirve de nada. Claro que sirve. Sirve para que entiendas lo que hiciste. Sirve para que no te marches creyendo que esto fue inevitable. No necesito tus sermones. No son sermones. Es la única forma de obligarte a mirar lo que has destrozado. Te lo di todo, Laura. Aguanté tus turnos, tus cambios de humor, tus noches fuera, y aún así te esperé. Y tú, en lugar de hablar, te fuiste a buscar a otro. No podías seguir esperando algo que no iba a volver. ¿Y quién te dijo que no podía volver? Lo sentí. Y lo que uno siente no se discute. En ese momento me di cuenta de que ya no había nada que salvar. No porque no la quisiera, sino porque estaba hablando con alguien que ya no me consideraba parte de su vida. Era como discutir con una pared que ha decidido derrumbarse. Me quedé en silencio. Ella aprovechó ese hueco para marcharse del comedor, subió las escaleras y empezó a meter cosas en una mochila. La seguí sin decir palabra. Vi cómo guardaba ropa, su neceser, el móvil y un par de documentos del trabajo. No te preocupes, dijo mientras cerraba la cremallera. Me quedaré unos días en casa de mi hermana. ¿No tienes hermana en Zaragoza? Entonces en un hotel. Ya lo pensaré. ¿Con él? Pregunté sin subir el tono. No es asunto tuyo. Bajó las escaleras y se fue sin mirar atrás. La puerta se cerró con ese sonido seco que se queda grabado en la memoria. No había llantos, ni despedidas, ni promesas de hablar más tarde. Solo el portazo y el eco que deja cuando algo se termina de verdad. Me quedé de pie en el pasillo,
escuchando el ruido lejano del ascensor. En ese momento sentí una calma rara, casi incómoda, como si todo lo que había pasado los últimos días hubiera sido solo una preparación para este instante. Había pasado de sospechar, a confirmar, a enfrentar, y ahora solo quedaba asumir. La ira que me había acompañado hasta esa mañana empezó a transformarse en algo distinto, más frío, más ordenado. No iba a gritar, no iba a suplicar. Iba a actuar. Pasé el resto del día haciendo cuentas, revisando papeles, pensando en el piso, en las facturas, en la cuenta compartida, en los correos. Si se iba definitivamente, quería que supiera que no iba a dejarme como un tonto mirando como todo lo que construimos se le escapaba de las manos. No buscaba venganza emocional, buscaba una reparación. Llamé a un amigo abogado, un tipo serio que conocía de la universidad, y le conté lo esencial: infidelidad, convivencia rota, pruebas. Me citó al día siguiente para hablar con calma y revisar cómo podía protegerme legalmente. Al caer la tarde, Laura me escribió un mensaje breve. Estoy bien. No quiero que me busques ni me llames. Necesito espacio. Lo leí 3 veces y borré su número de la pantalla sin responder. No porque quisiera olvidarla, sino porque no quería seguir jugando al silencio compartido. Esa noche no dormí en la cama. Me quedé en el sofá, con la televisión encendida en un canal cualquiera. Escuchaba las noticias sin prestar atención. Todo me sonaba lejano. A medianoche, el teléfono vibró otra vez, pero no era ella. Era un número desconocido. Lo dejé sonar hasta que colgó, y luego volvió a sonar. Contesté sin decir nada. Una voz masculina habló. Andrés, soy Mario. Tenemos que hablar. No contesté. Ni siquiera respiré. Sé que estás enfadado, pero déjame explicarte. No quiero problemas. Entonces no los busques, dije finalmente. No la culpes solo a ella. Las cosas no siempre son tan claras. Te voy a decir algo, Mario. No quiero oírte justificar nada. Lo que hiciste con mi mujer no se arregla hablando, así que mejor no me llames más. Colgué sin esperar respuesta y apagué el móvil. Me quedé mirando el reflejo oscuro del televisor apagado y, por primera vez desde que todo empezó, sentí una determinación firme. No se trataba de violencia ni de celos. Era la certeza de que ya no podía permitir que me pisaran más. Si ella quería rehacer su vida con él, lo haría sin mis recursos, sin mi apoyo y sin mi silencio. Iba a demostrarle que no me había hundido, que aún podía controlar lo que quedaba de mi vida. Me levanté, fui al despacho y empecé a preparar los documentos que necesitaría para el abogado. Mientras imprimía las copias, me di cuenta de que cada hoja que salía de la impresora era una forma de recuperar el control, una manera simple y concreta de poner orden en el caos. No sabía si podría perdonarla algún día, pero sí sabía que no iba a dejar que esta historia terminara conmigo implorando. A partir de ese momento, cada paso sería calculado, cada movimiento tendría un propósito. Cuando guardé todo en una carpeta, el reloj marcaba las 2 de la mañana. Me serví un último café, lo bebí despacio y miré hacia la ventana. No pensé en ella ni en él. Pensé en mí, en la versión de mí que había permitido que esto creciera sin hacer nada, y supe que el siguiente capítulo no sería de tristeza, sino de acción. Porque si ella había jugado su partida a escondidas, yo iba a jugar la mía a la vista de todos. El lunes me levanté con la cabeza despejada. No dormí mucho, pero no lo necesitaba. Lo que tenía en mente no requería descanso, sino precisión. Desayuné en silencio, abrí el ordenador y repasé todo lo que había preparado la noche anterior: extractos bancarios, copias de correos, mensajes impresos, el contacto del abogado, la lista de pertenencias que compartíamos. No era venganza todavía, era organización, una fase previa a lo que iba a venir.
Cuando te traicionan, lo primero que pierdes es el control, así que antes de contraatacar, tenía que recuperarlo. A las 9 en punto salí de casa con la carpeta bajo el brazo y me dirigí al despacho de Ricardo, mi amigo abogado. Ricardo era de esos tipos que no sonríen a menos que sea estrictamente necesario. Nos conocíamos desde la universidad y había sido testigo de mi boda con Laura. Cuando le conté lo que había pasado, no hizo ni un gesto de sorpresa. Abrió un bloc de notas y empezó a escribir mientras me escuchaba. Me preguntó si tenía pruebas del engaño, si seguíamos compartiendo cuentas, si la vivienda estaba a nombre de ambos, si había hijos. Le respondía todo con calma, sin dramatismo, con datos. Quería que entendiera que no estaba allí a desahogarme, sino a actuar. Si lo que quieres es iniciar el proceso de separación, podemos hacerlo esta semana, dijo finalmente. Pero si estás pensando en algo más, necesito saber hasta dónde quieres llegar. No quiero una pelea legal sin sentido, le dije. Quiero que sienta el peso de lo que hizo. No con gritos ni amenazas, sino con hechos. Que pierda lo que creyó tener seguro. Ricardo me miró unos segundos y luego asintió. Entonces empecemos por lo básico, desvincúlate económicamente de ella, cambia las claves, retira lo que sea tuyo de la cuenta conjunta y deja constancia de que no hay violencia ni acoso. Después, si quieres tomar medidas más directas, lo hablaremos con más detalle. Perfecto. Pasamos más de una hora revisando contratos, facturas y documentos. Cuando terminé, sentí algo parecido a una tranquilidad seca, como si por fin todo estuviera alineado. Antes de irme, Ricardo me dio un consejo que se me quedó grabado: no te precipites, Andrés. Si actúas con rabia, pierdes la ventaja. Hazlo con cabeza y no tendrán cómo señalarte. Le di la mano y salí del despacho con la carpeta más ligera y la mente más clara. Volví a casa y revisé el correo. Había un mensaje de Laura, corto, formal. Decía que esa tarde pasaría a recoger más ropa y algunos papeles del trabajo. No decía dónde estaba ni con quién. Respondí con una línea: hazlo, pero quiero que esté todo claro entre nosotros. En realidad no quería hablar, quería mirarla y ver si todavía era capaz de sostenerme la mirada después de todo. A las 6 llegó. Entró con las llaves, sin tocar el timbre, como si aún viviera allí. Llevaba vaqueros, una chaqueta clara y el mismo bolso que el día del enfrentamiento. Evitó mirarme. Fue directa al dormitorio y empezó a llenar una maleta. La observé desde el marco de la puerta, sin decir palabra. Quería ver si el silencio la incomodaba tanto como a mí. No tienes que vigilarme, dijo sin levantar la vista. No te vigilo, Laura. Solo quiero asegurarme de que no te llevas nada que no te corresponde. No voy a robarte, Andrés. No soy ese tipo de persona. Ya no sé qué tipo de persona eres. Dejó de doblar la ropa y se giró. Estoy harta de tu tono. No he venido a discutir. Entonces dime la verdad. ¿Estás con él? Eso no cambia nada. Sí que cambia, porque demuestra que todo esto ya lo tenías planeado. No lo planeé. Simplemente pasó. Nada simplemente pasa. Siempre hay una decisión detrás. Se quedó callada. Terminó de guardar las cosas, cerró la maleta y la bajó al suelo. Voy a quedarme unos días en otro sitio. Cuando tengas los papeles, mándamelos. No quiero más escenas. No habrá más escenas, Laura. Pero tampoco va a haber olvido. Ella no respondió. Cruzó el pasillo y se detuvo en la puerta. Por un momento pensé que iba a decir algo, pero no lo hizo. Salió sin mirar atrás. Esa noche, después de que se marchara, me senté en el sofá y abrí el portátil. Entré en las redes sociales, revisé su perfil, y allí estaba él. Mario C.
No había fotos juntos, claro, pero bastaba con leer los comentarios en sus publicaciones para notar la conexión. Ella le había dado me gusta a casi todo, desde hacía meses. En una foto reciente, él había escrito, los cambios valen la pena. Ella respondió con un corazón. No necesitaba más pruebas. Cerré el ordenador y me quedé pensando en lo que había dicho Ricardo sobre actuar con cabeza. Decidí que si ella había jugado su carta con discreción, yo haría lo mismo. No iba a montar escándalos ni a buscar venganza barata, pero iba a dejarle claro que había elegido el peor adversario posible para traicionar. Pasé la madrugada diseñando un plan concreto, algo que no me hiciera perder la dignidad, pero que tampoco la dejara irse indemne. A la mañana siguiente, empecé con los cambios bancarios. Fui al banco, cerré la cuenta compartida, abrí una nueva y transferí mi parte. Dejé constancia de todo por correo electrónico. Luego fui a la empresa de electricidad, de internet y del agua para cambiar la titularidad de los servicios. En todos los contratos figurábamos los dos, así que le tocaría asumir su parte si quería conservarlos. A media mañana, me llamó, furiosa. ¿Has bloqueado la cuenta conjunta? Sí. ¿Se puede saber por qué? Porque ya no somos una pareja, Laura. No pienso pagar tus gastos ni los de tu nuevo acompañante. No tienes derecho a hacerlo sin avisarme. Tengo todo el derecho, y la documentación lo demuestra. Colgó sin despedirse. Me quedé mirando el móvil unos segundos. Era la primera vez en días que sentía que tenía el control de algo. Por la tarde imprimí las pruebas del correo, las conversaciones y las notificaciones. Las metí en un sobre grande y las dejé sobre la mesa del comedor. No tenía intención de usarlas aún, pero quería que existieran, que no se pudiera negar. A las 8 sonó el timbre. Era Mario. Cuando abrí la puerta, se notaba que venía preparado para un enfrentamiento, aunque su tono inicial fue más cuidadoso que el de la llamada anterior. Vengo a hablar como adultos. No quiero que esto se convierta en algo feo. Ya se convirtió, le respondí, pero adelante, habla. Laura no te odia, Andrés. Está confundida, y yo tampoco busqué que esto pasara. Eres un tipo adulto, Mario. No me vendas el discurso de los accidentes. No te resbalaste en su cama, tomaste una decisión. Bajó la mirada y respiró hondo. Tienes razón, no hay excusas. Pero te pido que no la arrastres contigo en esto. No la voy a arrastrar. Va a tropezar sola. Hubo un silencio tenso. Me miró fijamente y se notaba que quería decir algo más, pero se contuvo. Solo quería que lo supieras de mí y no por rumores. Lo sabía de sobra, pero agradezco el esfuerzo. Ahora lárgate. Se dio la vuelta y se fue sin responder. Cerré la puerta y me quedé quieto unos segundos, escuchando cómo se alejaban sus pasos. No sentí alivio ni rabia. Sentí algo más concreto, que la historia había cambiado de manos. Esa noche redacté un correo para su hospital, anónimo, con un texto simple pero contundente. No incluía insultos ni amenazas, solo los hechos. Una enfermera y un administrativo mantenían una relación sentimental dentro del horario laboral y en espacios del centro. No firmé el mensaje ni adjunté pruebas, solo lo envié desde una cuenta nueva. No lo hice por venganza emocional, sino por equilibrio. Si ella había decidido mezclar su vida personal con su trabajo, que asumiera las consecuencias. Durante los días siguientes mantuve el contacto mínimo con ella. No la bloqueé ni la insulté, solo respondí lo necesario. Noté que su tono cambió, de indiferente pasó a defensivo, y luego a molesto. Había oído rumores en el hospital, alguien había recibido el correo y la dirección había empezado a circular. No me pidió explicaciones directamente, pero su mensaje fue claro: esto ya se te está yendo de las manos. No respondí.
Cuando el viernes llegó la notificación de que el proceso de separación estaba en marcha, me sentí estable por primera vez en semanas. No alegre, pero sí firme. Laura ya no era un problema, era un trámite. Sabía que había cruzado la línea moral que me había prometido no cruzar, pero no me arrepentía. Ella había tomado algo mío sin pedir permiso, la confianza, la calma, la seguridad. Yo simplemente había decidido devolvérselo, pero en otro formato. Esa noche guardé todos los papeles en un cajón y salí a caminar. No pensé en ella ni en él. Pensé en mí y en la versión que estaba construyendo desde los escombros. A veces la venganza no es más que una forma torpe de justicia, y aunque no lo dijera en voz alta, sabía que lo que había hecho no era solo una reacción, era una declaración. La diferencia entre ser víctima y ser autor de tu historia se mide en la capacidad de actuar sin perder la cabeza, y por primera vez en mucho tiempo, yo había recuperado esa capacidad. El domingo por la tarde recibí un mensaje que no esperaba. Era de Laura. No usó excusas, ni frases evasivas. Solo escribió, tenemos que hablar. Mañana a las 7. Estaré en casa. Lo leí varias veces antes de decidir si responder. No lo hice. Si iba a venir, que viniera. Yo también tenía cosas que decirle, aunque dudaba que le importaran ya. Pasé el resto del día en silencio, sin hablar con nadie, sin poner música, sin televisión. Me limité a ordenar el salón, a revisar una vez más los papeles del proceso legal y a dejar todo preparado para lo que, intuía, sería la conversación final. El lunes fue un día lento. Trabajé como de costumbre, respondí correos, entregué un par de diseños pendientes y cada tanto miraba el reloj sin quererlo. A las 6 dejé de fingir que me concentraba, me levanté del escritorio y bajé al supermercado. Compré una botella de agua, una caja de galletas que me recordaban a las tardes tranquilas de antes y volví al piso con la calma de quien espera a alguien que ya no reconoce como parte de su vida. A las 7 en punto, el timbre sonó. Laura llegó puntual, sin flores, sin disculpas, sin dramatismos. Entró con paso firme, como si aún viviera allí, como si no hubiera pasado nada desde su última visita. Vestía de forma sobria, sin maquillaje, sin pendientes. Venía preparada para hablar, no para convencer. Se sentó en el mismo lugar donde siempre desayunábamos, cruzó las piernas y apoyó las manos sobre las rodillas. Yo no me moví de donde estaba. Nos miramos sin hablar durante unos segundos que se sintieron más largos de lo que eran. Ella fue la primera en romper el silencio. No vengo a justificar nada, Andrés. Más te vale. Solo quiero aclarar algunas cosas, por respeto a todo lo que vivimos. ¿Respeto? Solté con una sonrisa seca. Llegas un poco tarde para eso. Lo sé. Pero aún así quiero decirlo. No interrumpí. Me limité a escuchar mientras ella hablaba. Me dijo que su relación con Mario había comenzado de forma más emocional que física. Que durante meses se habían limitado a conversaciones de pasillo, a cafés en la hora del almuerzo, a miradas que duraban más de lo que debían. Que nunca buscó engañarme, que simplemente dejó de sentir que había algo entre nosotros y se dejó llevar por la sensación de estar viva con alguien que no la conocía desde hace más de una década. Lo dijo con una calma que no sé si era honestidad o costumbre. Yo no la miraba, la observaba. Cada palabra que pronunciaba venía cargada de una mezcla de culpa contenida y alivio. Como si soltarlo le sirviera más a ella que a mí. Mario no es el amor de mi vida, si eso te tranquiliza. No me tranquiliza nada que venga de ti ahora mismo. Lo entiendo. ¿Y entonces? ¿Ahora qué quieres? Saber cómo vamos a manejar esto. Sé que ya iniciaste los trámites. No pienso oponerme. Pero me gustaría poder llevarlo de la forma menos hostil posible.
Después de todo lo que hiciste ahora, ¿quieres que te lo ponga fácil? No te pido favores, Andrés. Solo un poco de humanidad. La humanidad se pierde en el momento en que decides traicionar sin avisar. Y no me vengas con que no querías hacerme daño. Lo hiciste igual, con cada mensaje, cada excusa, cada noche que me dijiste que estabas cansada cuando estabas ocupada con otro. Sé que te hice daño. Y no me enorgullece. Pero quedarme en un matrimonio por inercia también era una forma de hacerte daño. No. Lo único que me hacía daño era tu silencio mientras planeabas cómo salir de aquí sin quedar mal. No lo hiciste por honestidad, lo hiciste porque te pillé. Si no te hubiese descubierto, aún estarías viniendo a casa a dormir conmigo después de estar con él. No respondió. Desvió la mirada, como si le costara sostener lo que había provocado. A mí no me quedaban lágrimas ni furia. Solo una necesidad enorme de cerrar todo lo pendiente, de dejar de arrastrar una historia que ya se había terminado hace semanas. No quiero seguir hablando del pasado. Lo que me importa ahora es que entiendas algo, le dije. No pienso detener los trámites. No voy a negociar lo que ya está claro. Pero no te voy a destruir. Aunque podrías merecerlo, no voy a hacerlo. Solo quiero que desaparezcas de mi vida lo más rápido posible. ¿Y todo lo que compartimos? Forma parte de otra vida. Esta es otra. Aquí ya no estás tú. Nunca pensé que terminaríamos así. Yo tampoco. Pero pensaste muy poco antes de hacer lo que hiciste. ¿Vas a hacer algo más? ¿Algo como lo del hospital? ¿Te preocupa tu imagen ahora? No, pero me gustaría poder irme sin más daños. Entonces deberías haberlo pensado antes. Lo del correo fue solo una advertencia. Para que entiendas que no puedes pasar por encima de los demás sin consecuencias. Ella suspiró, se levantó y caminó hasta la ventana. No dijo nada durante un rato. Luego volvió a sentarse y me miró como si de verdad quisiera entenderme. No te odio, Andrés. No me importa. Y espero que algún día puedas perdonar algo de todo esto. Eso es cosa mía, no tuya. Se hizo otro silencio. Uno diferente. Ya no había tensión, solo cansancio. Yo había dicho lo que tenía que decir. Ella también. No quedaba nada que rescatar. Ningún recuerdo valía la pena si había que sostenerlo con mentiras. Me levanté, fui al escritorio y saqué el sobre con los papeles de la separación. Se lo puse frente a ella. Fírmalo cuando quieras. Mientras tanto, no quiero que vuelvas aquí. No voy a volver. Bien. Se levantó, cogió el sobre y se dirigió a la puerta. Antes de abrir, se giró una última vez. Te deseo que encuentres algo mejor que esto. Que vuelvas a estar bien. Lo voy a estar. Pero no gracias a ti. Abrió la puerta y se fue. No hubo portazo, ni gritos, ni lágrimas. Solo el sonido de la puerta cerrándose con suavidad, como si intentara que el daño final fuera menos violento. No lo logró. Cuando se fue, no sentí alivio ni paz. Sentí algo parecido a una página que se arranca sin leerla del todo. Me quedé de pie en el pasillo, mirando el hueco que había dejado y sabiendo que, aunque todo había terminado, el dolor seguiría un tiempo más. Me serví un vaso de agua, lo dejé a medio beber y apagué las luces del salón. Por primera vez en semanas, no tenía nada pendiente. Solo quedaba esperar a que el tiempo hiciera lo suyo. Han pasado 17 días desde que se fue por última vez. 17 días en los que no he escuchado su voz, no he leído sus mensajes, no he visto sus cosas por la casa. Al principio, todo estaba donde lo dejó, como si parte de mí aún esperara que regresara y dijera que todo fue un error, que estaba confundida, que quería volver a intentarlo.
Pero ese pensamiento solo duró unas horas. Al segundo día empecé a meter sus cosas en cajas, no por rabia ni por desprecio, sino por higiene emocional. Cada prenda, cada zapato, cada papel con su letra era una piedra más que llevaba en la espalda, y yo ya no tenía interés en cargar peso que no me correspondía. No las tiré, ni las rompí. Solo las guardé, las etiqueté y las bajé al trastero. Si las quiere, que las recoja. Si no, tampoco voy a insistir. No volví a saber de ella. Supongo que firmó los papeles, porque el abogado me llamó para confirmarlo y decirme que en unos días estaría todo finalizado legalmente. Cuando me lo dijo, no sentí nada especial. Ni alivio, ni tristeza. Fue más bien una confirmación de lo que ya sabía desde hacía semanas. Que no había marcha atrás, que el daño estaba hecho, que cada uno iba por su lado. No había nada poético ni simbólico en ese trámite. Era solo el último paso de algo que se había roto mucho antes de que empezara el papeleo. Con el tiempo empecé a ver las cosas con otra perspectiva. No me volví sabio de golpe, no me transformé en un hombre nuevo, no encontré paz meditando ni empecé a ir al gimnasio como los tipos de las películas. Simplemente comencé a entender lo que había pasado sin el filtro de la rabia. A ver los errores, los míos y los suyos, como parte de una historia compartida que ya no me pertenecía. No justifico lo que hizo, pero tampoco me hago la víctima. Yo también fallé. No con otra persona, no con traiciones, pero sí con indiferencias. Dejé que la rutina se llevara por delante lo que alguna vez fue importante. Pensé que la estabilidad era suficiente, que no hacía falta alimentar nada porque ya lo teníamos todo. Me equivoqué. No justifico su decisión, pero entiendo que vivíamos en una casa sin conversación, sin sorpresa, sin cuidado. Cuando eso se prolonga, alguien siempre termina buscando algo fuera. A ella le tocó primero. No voy a mentir, hubo momentos en los que pensé en buscarla. No para volver, sino para preguntarle si de verdad le valió la pena. Si Mario resultó ser tan comprensivo como parecía. Si no extraña nada de todo lo que dejamos atrás. Pero nunca lo hice. Ni la llamé, ni fui al hospital, ni mandé mensajes por redes sociales. Cerré esa puerta porque entendí que algunas respuestas no valen el desgaste de buscarlas. Y porque sé que, aunque respondiera, nada de lo que diga cambiaría lo que ya es irreversible. Volví a ver a algunos amigos. Al principio me costaba contar lo que había pasado sin sentir vergüenza. Uno cree que el fracaso matrimonial es algo que se lleva con discreción, que no se comparte, como si fuera un error personal. Pero cuando hablé con ellos, me di cuenta de que nadie me juzgaba. Al contrario. La mayoría ya sospechaba que algo iba mal, pero nadie se atrevía a preguntar. Me escucharon, me invitaron a salir, me recordaron que la vida no termina porque alguien te rompa el corazón. Me vino bien, no porque quisiera distraerme, sino porque me ayudó a situarme de nuevo en la vida, a recordar que más allá del matrimonio hay una identidad propia que no desaparece cuando alguien se va. He empezado a hacer pequeños cambios. Cambié el sofá, no porque estuviera roto, sino porque era el lugar donde pasamos demasiadas noches callados. Pinté una pared del salón, tiré algunos adornos que nunca me gustaron y que solo estaban allí porque a ella le parecían bonitos. Son cambios mínimos, casi ridículos, pero necesarios. Me recuerdan que ahora la casa es solo mía y que no tengo que pedir opinión para mover un cuadro o elegir una lámpara. No es libertad, es orden. Y ese orden se siente bien. Una noche, hace poco, me crucé con Mario. Fue en un bar cerca del centro. Estaba con un grupo de compañeros del hospital. Me vio, dudó unos segundos y luego se acercó. No con arrogancia, sino con una actitud que parecía mezcla de culpa y resignación. Me saludó, me ofreció una cerveza, como si eso pudiera borrar lo que pasó.
No le dije mucho. Solo le pregunté si seguía con ella. Me dijo que sí, pero que estaban viendo cómo funciona todo. Asentí y me despedí sin más. No sentí celos, ni rabia. Lo vi por lo que era, alguien que formó parte de una historia que ya no me incluye. No me interesa saber si les va bien o mal. Lo que hagan ahora no tiene nada que ver conmigo. Después de ese encuentro, confirmé algo que ya venía sintiendo desde hace días. Estoy bien. No feliz, no pleno, no ilusionado. Solo bien. Lo suficiente como para levantarme cada mañana sin el peso en el pecho. Lo suficiente como para dormir sin repasar cada detalle de lo que pasó. Lo suficiente como para no revisar el móvil esperando un mensaje que ya no va a llegar. Aprendí que el dolor no se va de golpe, pero se vuelve más pequeño cuando dejas de alimentarlo. Y yo ya no tengo interés en alimentar nada que me reste. No sé si volveré a enamorarme. No lo estoy buscando. Ahora mismo no quiero explicarle mi historia a nadie, no quiero adaptarme a otra rutina, ni aprender los gustos de otra persona. Me basta con estar en paz, con poder mirarme al espejo sin sentir que fallé completamente. Porque fallé en cosas, sí, pero no en todo. Me mantuve fiel, presente, dispuesto a arreglar lo que se rompía. Eso me lo guardo como una victoria personal, aunque nadie la celebre. La historia con Laura se terminó sin aplausos ni reconciliaciones. No fue un final bonito, ni justo, ni equilibrado. Pero fue un final. Y a veces, eso es suficiente. Saber que ya no estás atrapado en una mentira, que ya no te acuestas con alguien que piensa en otra persona, que puedes volver a construir sin mirar por encima del hombro. No tengo rencor, solo memoria. Y con eso me basta para no repetir los mismos errores. Ahora, cuando me preguntan cómo estoy, no digo tirando ni invento excusas. Digo la verdad. Estoy reconstruyéndome. Con calma, sin prisa, con los pies en la tierra. No necesito nada más por ahora. Y si algún día vuelve a aparecer alguien, será porque encaja, no porque necesito llenar un hueco. Porque los huecos, con el tiempo, dejan de doler. Y cuando eso pasa, es cuando sabes que realmente estás de nuevo en pie.